a nivel laboral tengo responsabilidad por lo que me asignan. A nivel de iglesia tengo responsabilidad por usted. Entonces mi misión en la tierra se vuelve muy pesada, porque tengo que dar cuentas a Dios de cada cosa que dije en este lugar, de cada consejería que atendí, de cada familia que visité, de cada persona con la que me relacioné. Y así lo plantea el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 4, por favor, ¿lo tenemos? A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, dice Pedro, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Principio punto 2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y aquí está la primera indicación para nosotros los pastores. A los líderes de iglesia nos manda el Señor Pedro, Dios a través de Pedro, a que cuidemos el rebaño porque nos considera como pastores. No somos el buen pastor, pero somos pastorcillos que tratamos de cuidar las ovejas que le pertenecen al pastor. Sin embargo, explica la motivación incorrecta y luego explica la motivación correcta. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Uno, no por obligación. Ojo, resulta que ya cuando uno hace algo por obligación ya no es tan bonito. Ya trabajar porque me obligan, ya amar porque me obligan, ya ir porque me obligan, ser pastor porque me obligan, debe ser espantoso. Y la segunda es peor. No, la motivación no puede ser la obligación, ni la motivación puede ser la ambición por el dinero. Desde aquellos tiempos, quiero que sepa, habían líderes religiosos que amaban el dinero, en cambio hoy también. Desde aquel momento había gente apasionada por los chunches y se aprovechaba de la fe para enriquecerse ellos. Eso no es de ahora, eso es de siempre. Porque el diablo ha existido siempre y si no sale por un lado, sale por el otro. Lo cierto es que los pastores debemos cuidarnos de dos cosas. Número uno, de que no hagamos lo que hacemos por obligación. Y número dos, de que no estemos interesados en las cosas materiales. Si vienen las agradecemos y si no hay las agradecemos. Pero no podemos forzar a las iglesias a enriquecer pastores. Es pecado. Así lo plantea Pedro. Lo cierto es que continúa. No por obligación, no por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino ejemplo del rebaño. Entonces descubro dos cosas con ese versículo. Número uno, los pastores tenemos una responsabilidad, cuidarlos a ustedes. Pero resulta que en una iglesia hay tres tipos de personas. Están las ovejas, están las cabras. ¿Sabe quiénes son las cabras? Las que no son ovejas. Pero son igualitas. Las cabras y las ovejas, usted las pone a la par y para los que no somos muy diestros determinando cuál es cuál, son igualitas. Las dos hacen, las dos huelen feo, las dos tienen lana, las dos. La única diferencia entre una y la otra es la actitud, para que sepa. Las ovejas hacen ve y caminan pacientemente. Las cabras hacen ve y cabecean, se patean, mire, escupen. Esas son las cabras. Por eso cuando usted dice ay, que se le metieron las cabras, es porque uno está haciendo feo. Porque a uno se le salen los ojos, la cabeza le da vuelta. Parece aquí una leyenda que dice help, como el exorcista. Mire, algo similar. Entonces cuando hablamos de ovejas, estamos claros. Aquí ¿cuántas ovejas hay? Sí, amén, ¿verdad? Sí. Amén. Sin embargo, las cabras, ahorita se va a dar cuenta cuál de las dos es. Las cabras son diferentes, aunque son iguales, son diferentes en actitud. Y hay un tercer tipo, para que sepa. Están las cabrejas. Esas no están en la Biblia, pero están en las iglesias, quiero que lo sepa. Es una mezcla entre oveja, quiero lo mejor de Dios, y cabreja, quiero lo mejor del mundo. Mire, y ahí andan en la iglesia buscando lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Es como lo más parecido al chupacabras, creo yo. Y hay que tenerles un cuidado porque ni están aquí ni están allá. Como decía aquella canción, ¿verdad? Ni soy. Sigamos mejor. No voy a hablar hoy de mis responsabilidades como pastor. Ya tengo una clara, tengo que cuidar la iglesia, estoy claro.
Voy a hablar de sus responsabilidades como oveja. Porque si yo tengo responsabilidades como pastor, ¿qué cree? Usted también las tiene como oveja. Esto quiere decir que cuando yo haga la lista de sus responsabilidades, si usted no se encuentra allí, cabra. Aunque haga me, aunque tenga Biblia y aunque cante coritos, hay solo dos elementos. Quitemos la cabreja, que es más chiste que otra cosa, pero hay solo dos tipos de persona: o es oveja o no lo es. Y la oveja tiene responsabilidades. Le voy a hablar de tres. Número uno, tiene responsabilidades consigo misma. Número dos, tiene responsabilidades con su pastor. Y número tres, tiene responsabilidades con otras ovejas. ¿Vio qué lindo? ¿Ya se lo aprendió? ¿Con quién tiene responsabilidad de la oveja? Dígalo. ¿Conmigo? ¿Con el paz? ¿O con los pastores y líderes de iglesia? Y con los demás. Es fácil la ecuación. Conmigo, con aquel y con los demás. ¿Puede decirlo? Es muy fácil. Tengo responsabilidad conmigo, con aquel y con los demás. Es muy fácil. Sin embargo, cuando comience a leerle, no sé a veces si se torna tan fácil. Comencemos con la primera responsabilidad. Conmigo mismo hay tres. Número uno, tiene la responsabilidad de alimentarse. Yo puedo poner comida, si usted no la come, yo no puedo hacer más que eso. La oveja se alimenta solita, el pastor solo pone el pasto y la oveja es quien la come. ¿Se imagina que este pastor se baje de aquí con una cuchara y comience a todos a meterles la Biblia por la boca? ¿Se imagina que llegue yo a la casa de Tato? Tato, lea la Biblia, bro. Mire, Hadrick, lean la Biblia. ¿Cómo es posible que tenga que venir desde Guadalupe? Aliméntense ustedes. Eso lo hacemos con los bebés. Cuando están chirrisquitillos y le damos y botan la cuchara y hacen un reguero. Pero ¿se imagina Jackie dándome de comer a mí? ¿Sí se lo imaginan? Es como raro. Y yo todo babeado, más. ¿Se imagina qué cosa rara? Yo tengo una responsabilidad de alimentarme de lo que el pastor está diciendo y de volver a casa a seguirme alimentando solito en casa con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21, es un versículo clave para nosotros. Examínenlo todo, lo dije mal, examínenlo todo. Retengan lo bueno, desechen lo malo. Usted fue llamado a alimentarse y escoger si come comida chatarra o comida del cielo. Y hoy hay muchos libros chatarra, predicaciones chatarra, y hoy hay muchos cuentos chinos que se venden por internet. Y hoy usted en Google pone lo que sea y usted, uy, vea, es cierto, porque hoy le creemos más a Google que a la Biblia. Usted tiene la responsabilidad como oveja de alimentarse solito, de cuidarse además. Y dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, se engañan, llévenla a la práctica. ¿Se da cuenta qué belleza lo de alimentarse? Cuando me alimento, sea que el pastor me da alimento, sea que yo busco mi propio alimento, viene una segunda parte y son mis obras producto de ese alimento. Entonces yo necesito, número uno, alimentarme, cuidarme de qué me alimento, qué recibo, qué no recibo. Además poner por obra el alimento que tengo y sobre todo cuidar mi testimonio personal. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, solo uno allá. Santiago 3, versículo 11. Chicos, tenemos los versículos, ahora sí. Ahí está, pura fe, gracias. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? La respuesta está implícita. ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces, ¿cómo es posible que aquí nos veamos tan santicos, pero saliendo nomás nos pasa algo y nos endiablamos tan fácil? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién este año apenas llevamos 13 días? ¿Quién ya en los primeros 13 metió la pata? En serio, ya dio un mal testimonio a alguien. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Levante la mano. Mejor bájela. Nos alimentamos, es nuestra responsabilidad, su responsabilidad, examinando todo, desechando lo malo, comiendo y además poniendo por obra y sobre todo cuidando el testimonio personal.
Escuché a un amigo que me decía: usted no sabe lo que me hizo mi esposa y la odio. Y yo: ¿qué significa que la odia? Y me dice que espero que se muera pronto. Le digo: ok, entonces sí la odia, ¿verdad? Porque uno a veces piensa que odia, pero es porque está más enojado. Pero él de verdad quería que si se muere, ojalá se muera ya. Y yo le decía: bro, pero eso está mal. Y me dice: no, porque yo cuando me meto en la presencia de Dios y oro, digo yo: no sea cara dura usted, ¿para qué se mete a orar si no ha arreglado la situación primero? Dios no te va a escuchar, y eso enseña la Biblia. Primero arregle y después ore. ¿Se imagina? Renuévame, Señor Jesús, que se muera, ya no quiero ser, que se muera esa bruja, ya no sé. Mire, es una contradicción. Pero pasamos por la vida en contradicciones, parece. Aliméntese solito. Y cuando venga a la iglesia, apunte, anote, váyase para la casa, repase. Y si algo dije que no estuvo bien, mándeme un correo a @vas.cr. Espero que alguien le responda: info@vas.cr. Uno, la responsabilidad con usted de alimentarse. Número dos, la responsabilidad con usted mismo de no exponerse al peligro. Porque un pastor no puede andar cuidando a todas. ¿Recuerda la canción? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. ¿Qué le pasó a una? Se lo digo en tico: jaló de pinta. Y la ovejita dijo: no me están viendo y aquí me voy por este lado. Ahí va la ovejita. Qué bandida careto usted la oveja. Y el pastor tiene que ir a seguirla. Dice la Biblia: dejó a 100 y se fue porque se perdió. Pero ¿qué pasa con la oveja que no se ha perdido y que conoce el camino? La que voluntariamente, como el hijo pródigo, dice: yo sé que aquí está mi padre, aquí está todo, pero aún así me largo, papá, gracias, me voy. ¿Qué pasa con esa oveja? El papá no fue a buscarla. Tristemente existe un riesgo muy grande en las ovejas, y es que solemos exponernos al peligro con la frase de: a mí eso no me pasa. Y tenemos que aprender a crecer en discernimiento, en sabiduría. El hijo pródigo dijo: yo salgo y hago loco y nada me va a pasar. Yo en Tortuguero, una vez que mi mamá me pagó un viaje, fui con 11 años y mis hermanos, y había un sendero horrendo y se metieron los turistas y los guías por el sendero. Duraban 2 horas en pasarlo y yo dije: yo no lo paso solo. Me perdí. Ellos entraron por un lado, 2 horas después salieron por otro. Yo entré por el mismo lado solo y 2 horas después seguía adentro. Me perdí. Y adentro, en el sendero, con 11 años, gritaba: Dios, esto lo gritaba yo: sácame de aquí, no vuelvo a decir cochinadas, pero sácame de aquí. Yo lo gritaba ahí adentro. Había atrapado una rana roja que eran venenosas. Yo no sabía y yo pensé que seguro me había anclado la maldición de la rana. Entonces la boté y seguí corriendo hasta que 3 horas después logré salir. ¿Por qué? Porque me expuse al peligro. ¿Qué le pasa al creyente que escucha palabra y después de aquí sale, está casado, pero llega a coquetear con la muchacha que, mire, ¿qué le pasa? Se expone al peligro. ¿Qué le pasa a aquel después de salir de un culto, o aquella que se pone en el Facebook mire, esas fotos que son tenebrosas? Ayúdame, Señor, ¿las ha visto? Solo le falta la frase solterita y a la orden. Solo le falta abajo la frase: ¿qué pasa? Que escucha palabra, pero luego va y se expone al peligro. ¿Qué le pasa a usted revisando la cuenta de aquella persona que le hizo daño y se mete solo para enojarse más? Y vea con quién anda. Y la vieja tiene cara de diablo. ¿Y cómo es? ¿Qué le pasa? No se exponga al peligro. ¿Qué le pasa a usted recibiendo en su casa amigos que no son amigos, que le han traído desgracia a su familia? No se exponga. ¿Qué le pasa a la gente que cree que puede seguir caminando a la orilla del barranco sin darse cuenta que está falseado? Las ovejas se alimentan solas. Las ovejas no se exponen. ¿Qué le pasa a usted faltando a la iglesia? ¿No sabe que el león, que se viste como león, rugiente y anda buscando a quien devorar, siempre ataca al que está lejos de la manada? ¿Ha visto los programas de National Geographic? Número 1, responsabilidad con usted, ¿cuál es?
Aliméntese. Número 2, no se exponga al peligro. Número 3, dé fruto, dé fruto. La oveja tiene que dar fruto. El pastor da el alimento, luego él se va a dormir. Al otro día, ¿qué cree? Hay ovejitas embarazadas. Me refiero a nuevos creyentes. No venga usted la otra semana embarazada, señora, a menos que lo haya planeado. Sin embargo, sí, permítame decirle que no es el pastor el que engendra ovejas, es la oveja quien engendra ovejas. El pastor da el alimento, usted sale, predica a otras personas, invita a otras personas. Tenemos una consigna: que todas las 200 mujeres que llegaron hoy para el otro mes traigan una invitada que no sea de esta iglesia y que no tenga iglesia. ¿Se imagina la salvación que podríamos promover para el otro mes? La responsabilidad del buen fruto de multiplicarse. San Juan capítulo 15 y versículo 16, dice la palabra, Jesucristo hablando en San Juan 15 verso 16: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, a mí, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan, lo que le pidan en mi nombre. ¿Qué espera Dios de una oveja? Que sepa alimentarse. ¿Qué espera Dios de una oveja? Que no se exponga al peligro. ¿Y qué espera Dios de una oveja? Que dé fruto y buen fruto. ¿Se da cuenta que hay responsabilidades para nosotros? Número 2, con usted, con los pastores y ¿con quién más? Y con los otros. Permítame hablarle de con los pastores. Esta es la primera vez que enseñaría de esto, porque yo he caído al otro lado. Voy a explicarme. Hay un modelo pastoral endiosado en nuestro país. Un modelo pastoral de general y súbditos. Hay un modelo pastoral así. No lo tienen todas las iglesias, lamentablemente algunas por allí. En este modelo se vende la imagen de un hombre común y silvestre por encima de todo mundo, inalcanzable, con guardaespaldas, al que todo mundo le rinde pleitesía y es casi inviolable si quiere acercarse porque algo se le cae. Se vende un modelo así. Nosotros, por escapar de ese modelo, nos pasamos al otro lado. ¿Qué significa pasarnos al otro lado? Que nunca enseñamos cosas que sí están en la Biblia y que deberíamos haberlas enseñado. Entonces posiblemente la gente no suele dar a los pastores y a sus líderes lo que la Biblia enseña que debería estar sucediendo. Y tan pecado es aquello como lo que yo he hecho, no hablar del tema. Hoy voy a hablar del tema, qué hacer con los pastores de una iglesia en la cual me congrego y con los líderes de la iglesia en la cual me congrego. Número 1, dice la palabra: ovejas, vivan en obediencia y déjense guiar. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Un efecto de una oveja saludable es una oveja obediente. Dice la palabra: obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría, sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Se da cuenta? Hay un asunto resultante en estar escuchando palabra de Dios de algún líder de Dios, y es que la persona necesita aprender a ser obediente a la instrucción de Dios dada por un líder. ¿Sabe? Hay gente que se va de la iglesia porque uno le corrige, o hay gente que se va de la iglesia porque uno le dio un consejo que no era el que andaban buscando. Y hay gente que son amiguísimos de uno hasta el día en que usted le dijo: mira, te sugiero esto u otro, me voy de aquí. Estamos viviendo en el mundo de la inmadurez, donde cualquier cosa que me digan lo tomo exageradamente mal. Y resulta que en el reino de los cielos lo que existe es el mundo de la obediencia. No hablo de obedecer tonteras, no hablo de obedecer cosas que se oponen a la palabra. Hablo de respetar liderazgo y obedecer liderazgo cuando está anclado en la verdad de Dios. Las ovejas, como le decía, obedecen y se dejan guiar. Número 2, con sus pastores las ovejas respetan autoridad. ¿Qué significa respetar autoridad? Dice la palabra en Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 19, si lo puede buscar. Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 19. No admitas ninguna acusación contra un anciano
a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Aclaro, el concepto de anciano bíblico no era un hombre viejito de pelo blanco de 90 años, se refiere a alguien maduro en la fe que dirige iglesia. Generalmente los ancianos se definen como una persona madura en la fe. Lo cierto es que dice la Biblia, usted no admita a menos que cuando alguien vaya a hablar, traiga a la persona y ponga testigos y haya evidencia. De lo contrario es un chisme. Y le digo algo, si de algo hacen mofa a la gente, es de líderes religiosos. Porque apareció un líder por allá que violó a un niño, todos los pastores violadores y la religión no sirve. ¿No ha visto los comentarios de la gente en los periódicos? Porque apareció un pastor por allá diciendo que el splinter, ese cosito de 3 bolitas, es del diablo y que si una persona lo tiene, tiene que ofrendar $100 para que Dios le quite la maldición. Porque alguien salió con esa tontera, ahora todos los pastores están camotes. Mire, es como si yo dijera que un taxista una vez atropelló a una viejita. Todos los taxistas atropellan viejitas. Algo así, algo similar. Como si yo dijera que alguna vez una secretaria, lo que usted quiera, mire, aplica a todo. Y me doy cuenta que respetar autoridad significa no hablar mal de las autoridades, ni escuchar chismes de las autoridades, porque esto es lo que acarrea un problema para su vida. Mire qué delicado es para Dios el asunto del liderazgo pastoral. Que en la antigüedad, cuando María y Aarón se pusieron de acuerdo para murmurar contra Moisés, María se llenó de lepra. Ese fue el nivel de lo que Dios respeta. Hay una escena muy curiosa, muy curiosa. El rey David, ¿recuerdan a David? Está en una cueva. Tiene en la cueva a su enemigo Saúl. Saúl era el rey de Israel. David había sido nombrado en su lugar, pero Saúl todavía estaba reinando. Resulta que Saúl se metió en la cueva, andaba buscando a David para matarlo, le dieron ganas de hacer de la 2 y se metió en una cueva. En esa cueva estaba David y su ejército. Y Saúl no sabía. Y Saúl le dijo a su ejército, suave un toque. Y fue y se metió a la cueva. Estando en la cueva ahí se levantó el manteado, ¿verdad? Porque usaban una túnica. Y ahí está el hombre ahí en posición. David con todos los soldados no lo pueden creer. Y los amigos de David le dicen, mátelo, brother, mátelo. Dios lo puso en tus manos. Qué feo morir así, ¿se imagina? En realidad debe ser feo morir de cualquier forma. Pero es como un terremoto que lo agarre usted sentado en el baño. Mire, debe ser algo feo. Ahí está el hombre. Y David se le acerca y yo me imagino que los demás están allí viéndolo y diciéndolo, mátelo David, mátelo. Están encerrados en una cueva, quiero que sepa. Y David se le acerca con la espada, le corta un pedazo de la túnica, lo deja escapar. Saúl no se da cuenta. Cuando ya va a la distancia, David le grita a la distancia, ¡hey, Padre mío! Te pude haber matado, pero yo no tocaría a alguien que Dios llamó. A eso le toca a Dios. Pero pude haberlo hecho. ¿Por qué me persigues? Yo no te he hecho mal. Saúl se puso a llorar. Un día después lo andaba persiguiendo otra vez. No se trata del rey malo, se trata de la actitud de la oveja que sabe respetar autoridad, aunque a veces no entienda muchísimo las decisiones, a menos que sean contrarias a las de Dios. Repito, aclaro, hoy en este país no nos sujetamos a una instrucción que le pasa por encima la verdad de la Biblia. No se puede. Pero en el tanto todo camina en el orden de Dios, se respeta. Y número 3, con los pastores, viva en gratitud con sus líderes, con sus pastores, porque lo dice Primera de Timoteo 5:17.
Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican a sus esfuerzos con la predicación y la enseñanza. Gálatas 6:6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Si usted pertenece a un ministerio, dé gracias al líder que le está enseñando. Si va a discipulado, dé gracias. Si va a consejería, dé gracias. No perdamos la gratitud, es un mandato del cielo. Si algo a usted le ha hecho bien, dé gracias. Me pasó en México y no estoy hablando de esto, todo lo contrario. Creo que le había contado que en México hace unos años, voy mucho a México, gracias a Dios, le llamo mi segunda nación. Y voy a esta iglesia del centro del Distrito Federal como 1 hora y media hacia adentro. Llego a una iglesia bastante curiosa porque había sido un antro antes de perdición y un prostíbulo, no sé qué era, pero habían jaulas arriba. Y yo dije, ¿para qué? ¿Para la paloma celestial o para qué? Y me dice, no, porque ahí bailaban las chicas, ¿verdad? Cuando eso era un antro raro. Era muy raro predicar ahí porque yo volví a ver a cada rato arriba. Digo yo, ¿qué? ¿En serio? Bueno, gracias a Dios alquilaron ese lugar. Resulta que yo prediqué, pero es de las iglesias que cuando usted predica y a alguien le gusta algo, amén, aleluya, así es, gloria a Dios. Y la gente te grita ahí. Y usted dice, ¿y el Señor llegó? Sí, llegó. Y por eso y por eso. Y la gente te va gritando por cada cosa que vas diciendo. Es raro porque yo no predico en ambientes así tan comunes. Sin embargo, ya yo me apunté también. Y entonces, y yo esperaba el gritillo. Y esperaba por allá. Pero terminé de enseñar, hago un llamado, lo que suelo hacer, pasa a la gente, oro por la gente. Y el pastor viene conmovido, se seca las lágrimas, me abraza y le pregunta, iglesia, ¿cuántos han sido bendecidos? Amén, aleluya, amén. Pues muestren al pastor su gratitud. Y yo dije, qué lindo, así tiene que ser. Entonces hubo una fila de gente que se acercó y comenzó a abrazarme. Y yo, ay, qué lindo, de la gloria es para Dios. Cuando comencé a ver que me echaban billetes en la bolsa y me echaban en la faja, y yo era el baile del billete y estaba yo. Quiero que sepa que a eso no me refiero. Yo paraba a la gente, ¿qué les pasa? Y el pastor me dijo, déjense de bendecir, ya ustedes me bendijeron, ya usted me dio una ofrenda, no tienen que dar, hacer eso. Aquí están enseñados a darle a quien les da. Sí, le digo, pero denle cariño, denle un abrazo, échenle una orada y ya. Y me doy cuenta que hay extremos, ¿no es cierto? Tan malo es nunca agradecer como tener que agradecer cayendo, diga, en serio. Ahora, si Dios a usted le pone bendecir a un hermano, a un líder, hágalo, eso es buenísimo. Pero no porque un pastor se lo dijo. Amén. Amados, aprendamos la gratitud. Aprendamos la gratitud. Y para entrar al punto 3, termino con la historia del punto 2. 31 de diciembre, terminamos acá, hicimos la actividad mi esposa Jackie y yo, como pastores de iglesia. Actividad bellísima, terminamos tardísimo, acomodamos, todo el mundo salió, las bombetas afuera, la administración muy linda, la obra de teatro muy vacilona, las tortillas de queso maravillosas. Pero salimos de aquí como a las 10 tal vez, íbamos para la casa y nos acordamos de dos cosas. Número 1, vivimos en Guadalupe. Señor, ahora está Guadalupe y las presas que todo el mundo se aloca antes de las 12. Y número 2, nos olvidamos de hacer cena para nosotros. Entonces yo volví a ver a Jackie, ¿y ahora qué comemos? Y Jackie me volvió a ver y me dijo, fe, hermano, fe. No me dijo eso. Pero ahí viene Tiago atrás y viene Fío atrás, papi, ¿y qué vamos a comer? Todo cerrado el 31 a las 10. ¿Y qué bañazo? Es tocar la puerta de alguien y decir, hola, veníamos a saludar, mire, en serio. Debe haber de la iglesia cuidado pastoral. Sonó el teléfono, gracias a Dios. Y nos llamó, voy a decirlo, ¿qué importa? Por si lo dije ahora en la tarde, nos llamó Janior. Pastor, dice,
Yo sé que están cansados, sé que no han comido nada, todo el día ahí en la iglesia metidos, van hasta Guadalupe. Mi esposa y yo les hicimos una comida, pasen, coman y si quieren se van tranquilos, pero no se vayan hasta allá con hambre. Me sequé las 2 lágrimas que corrieron por mis mejillas y le dije, voy a pensarlo, aquí estoy afuera. Mire, llegamos 2 minutos y medio y estábamos allá arriba en la casa de Janior y Marilú. Y era una cosa así, yo comía, yo decía, ¿dónde me meto más? Porque está muy rico esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor por la gente que invierte en tu vida. No le estoy diciendo invíteme a comer. Escuche bien. Hijos, les estoy diciendo, recuerden que sus padres les tuvieron toda la vida y les cuidaron toda la vida. Es tiempo de devolver un poquito o un montón. Les estoy diciendo, esposos, es bueno volver a casa y acordarnos de honrar a la esposa. Esposas, es bueno volver a casa y acordarnos de honrar al esposo. Padres, es bueno volver a casa y sentarnos a honrar a nuestros hijos. Les digo algo más. Gente que trabaja con jefes, aunque no sean de su agrado, ¿ya le dieron gracias porque usted tiene trabajo? ¿O se pasa quejando por el trabajo? ¿Ya le compraron un cariñito y le dijeron, jefe, por dentro, aunque eres lo peor, gracias por haberme dado trabajo? ¿Ya lo hicieron? Se da cuenta que no aplica solamente a un asunto de mi vida. Jackie y yo como pastores, ay, pobrecillos, no comieron. Sí comimos, para que sepa. A lo que hoy es que no nos podemos olvidar de la gratitud, del cuidado de los líderes, del cuidado de la gente que está al frente nuestro. No nos podemos olvidar de aquella gente que ha invertido en nosotros. No nos podemos olvidar. Número 1, tengo responsabilidad como oveja conmigo mismo. Número 2, con los líderes pastores, con su gente de casa, con su trabajo. Y número 3, tengo responsabilidad con otras ovejas. Mire qué belleza lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas, alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Habla de armonía, unos con otros, compartan penas. Eso es cristianismo. Hoy en la reunión de mujeres les hice varias preguntas al final de la reunión. Tenían que ponerse de a pares, de a 2. Y hacerse las preguntas y responderlas. ¿Qué es lo que más me motiva? ¿Qué es lo que no sé cuánto? ¿Y en qué pienso? ¿Y qué es lo que más disfruto? Miren qué lindo ver a las señoras y las muchachas hablando de sus vidas, compartiendo sus deseos, sus anhelos, compartiendo futuro. Vieran cómo se reían y hablaban. Y ay, de ver, yo también. Fue una cosa increíble que si uno no las para y estaríamos, para que sepa. El asunto es que hay una responsabilidad de oveja con otra oveja. La responsabilidad de vivir en armonía. Número 2, Mateo 18, verso 20. Porque donde estén 2 o 3 que se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una responsabilidad de unidad con otras personas. Yo necesito su vida, usted necesita la mía. Sálgase de la soledad. Este año, para los que han sido muy cristianos misteriosos, voy a explicarme. Es aquel que llega misterioso, no conoce a nadie, no saluda a nadie, ya tiene un año de estar en la iglesia y se sienta misterioso. Cuando dice saluda al que está a la par, él se pone a leer la Biblia. Dele un abrazo al que está a la par y cae, Señor, aleluya, Padre. Y luego, bueno, saludos, Dios lo bendiga, y se levanta serio y vuelve a salir misterioso. El reino se hizo para usted, para que la gente le abrace, para que la gente le escuche, para llorar con sus penas y reír con sus alegrías. Esa era la iglesia. Y hay un compromiso y una responsabilidad de oveja con otras ovejas. Por eso el discipulado es tan importante, porque ahí conozco un ovejero y más de una cabra, para que sepa. Y es interesante cómo la gente crece en los discipulados, en los grupos pequeños, cómo hablan de sus cosas y crecen. 3, y voy terminando. Romanos 12:16.
Vivan en armonía los unos con los otros. Ojo, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Necesitamos a otras personas para crecer en humildad. Quiero que sepa que estamos valorando abrir un comedor infantil aquí arriba en Lomas. Ya estamos haciendo el proyecto, Dios mediante, vamos a ir a buscar el local y esperamos, si Dios lo tiene a bien, en febrero o tal vez antes, abrir un comedor infantil como lo tuvimos tantos años. ¿Sabe qué hace humilde a alguien que es muy orgulloso? Mándelo a servir a los niños en el comedor infantil. Y si usted es medio orgulloso y habla mucho, decir, vaya a servir al comedor infantil. Ahí se le caen todos los numeritos que usted tiene encima. Cuando estuvimos en el comedor allá arriba en Los Guidos por 3 años más o menos, nunca olvido que llegué a hablar con 2 chicos negritos, colochitos. Un día llegaron los 2. Al día siguiente yo fui con la gente del comedor y pregunté por los chicos, me hicieron mucha gracia. Uno era, pero simpatiquísimo, y el otro súper serio. Al otro día llegó el simpático, no el serio. Y le dije, ¿ya y qué? ¿Dónde se quedó su hermano? Me dice, no pudo venir. Yo, ¿cómo no pudo venir? ¿Qué? ¿Está trabajando? Y me dice, sí. ¿Cuántos años tiene? 6. ¿Y qué hace? Vende cajetas. Hoy le toca a él, mañana me toca a mí. Mire con qué orgullo usted se presenta ahí. Se le cae todo a uno. Tiene que aprender una humildad de verdad. Y le dije, me vende una. Y sacó la cajeta y me dijo, no, se la regalo. Con otras ovejas se aprende armonía, unidad, humildad. Hechos 2:46 y termino. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Mire que si nosotros nos congregamos una vez a la semana, esta gente todos los días, y no se quejaban tanto. Es que ahí tienen culto todos los días. Mire, todos los días iban, deseaban ir a la iglesia, anhelaban lo que Dios tenía para ellos, se emocionaban con la palabra y se levantaban temprano, trabajaban. ¿Qué? A la iglesia, vámonos a la iglesia. Encontraron familia en la iglesia, amigos en la iglesia. Por eso iban todos los días. ¿Dónde quedé en todos los días y me perdí? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y entonces cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Vio qué belleza? Ocupamos como ovejas crecer nosotros. Ocupamos advertir las necesidades de los otros, líderes, pastores, familia, y necesitamos con urgencia rodearnos de otras ovejas para hacer juntos, para llorar con el que llora y reír con el que ríe, para visitar al que se enfermó y darle al que no tiene. Porque si estamos lejos de la gente, ¿cómo les ayudamos si no sabemos lo que viven? Y última, Hechos 1 verso 14. Todos en un mismo espíritu, vean qué belleza, se dedicaban a la oración, juntos con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. En esta iglesia que contaba el libro Compañeros de Oración, no me acuerdo quién es el autor, y no sé si la historia es exacta, me la contaron, entonces si usted la lee algún día, perdóneme. Llegó esta señora a la iglesia y apenas entró por la puerta, se le acercó el que estaba en la entrada, un servidor, un diácono, y le dijo, ¿viene por primera vez? Y la señora, sí, permítame orar por usted. ¿Se imagina el susto? Uno por vez primera en una iglesia. Ella dijo, y bueno, y él oró, Padre, bendice a esta señora y gracias por traerla y qué lindo tenerla y qué sé yo. Venga para presentarla, no sé, venga. Entonces la llevó a un puesto donde estaba la gente que recibía a la gente nueva. Les presentó a doña Carmen, vino por vez primera y el que estaba en abajo se levanta y dice, de verdad, permítame orar por usted. Ella dijo, bueno, entonces Padre bendícela, aleluya, Señor, llénala. Mire, comenzó a orar por la señora, se levantó otro y dice, ¿le puedo buscar un lugar en la iglesia? Yo sé que hay muchas sillas, pero claro, entonces la acompañó. La sentó, bienvenida, ella se va.
Cuando la persona a la que la sentó a la par escucha que es nueva, ¿usted es nueva? Sí, permítame orar por usted, le dice. La señora dijo, bueno, pero ya estaba fortalecida la doñita. Mire, si algo puede hacer usted bien en su vida cristiana, es regalar oraciones a todo el mundo. ¿Son gratuitas? El que hace es otro. Y la bendición es para su vida. Porque después de orar por alguien, ¿usted ha visto cómo queda la cara de alguien? A mí hay momentos donde me dicen, pastor, acuérdese de estar orando, y suelo decirle, no me voy a acordar. Venga para orar de una vez. Suelo hacerlo simple porque si no me acuerdo después le voy a mentir. ¿Nunca le ha pasado que alguien le pidió que orara y luego le pregunta, ¿has estado orando por mí? ¿Nunca le ha pasado eso? Y que usted dice, si le digo que sí, miento. Y hay algunos que mienten a medias, mejor mintieran de una vez. Hay algunos que dicen, ahí, no todo el tiempo, nunca han orado, pero no todo el tiempo, pero sí lo he hecho. Y mire, hasta que se ponen rojos, amarillos, la nariz se le sale así. Qué mentira. Regale oraciones, regale comunión. Venga a la iglesia con ese deseo, con que todavía seguimos viniendo a la iglesia a ver qué tiene Dios para nuestras vidas, qué le damos a Él y cómo compartimos familia en medio de la iglesia. Y repaso para terminar. 1, si el pastor tiene responsabilidades, la oveja también, de cuidarse a sí misma, alimentándose, no exponiéndose al peligro, dando fruto, con sus líderes, con sus pastores, viviendo en obediencia y dejándose guiar, viviendo en respeto a la autoridad sin hablar mal de autoridades de Dios y viviendo en gratitud, dando gracias por lo que tanto reciben. Y número 3, con otras ovejas, ocupamos gente a la par para vivir en armonía, en unidad, en humildad, en comunión, en amor, en oración. Y entonces el reino de los cielos habrá llegado a nuestra casa. Le pido que se ponga de pie, por favor. Oramos. Podría levantar sus manos al cielo, disculpe que lo moleste, y digámosle a Dios, Señor, enséñame a ser oveja. Hay muchas de esas cosas que posiblemente las viva, otras no. Enséñame a ser oveja. Enséñame a cuidarme, a cuidarles y a cuidar a los demás que están a mi lado, a mis pares. Enséñame a crecer como alguien humilde. Enséñame a vivir la bendición de ser creyente, de disfrutar cada reunión. Enséñame, Señor, a apasionarme como lo hacía la gente del primer siglo. Enséñame, Dios mío, el arte de amar hasta que duele, de dar y compartir y de entender que el reino es comunión unos con otros. Perdóname las veces en que quiero ser una oveja aislada de los demás, o que algunas veces como cabra me haya comportado. Y ordena mi vida, orienta mi corazón y guíame con tu vara de justicia. Y cuando caiga por allí en un despeñadero, sosténme con tu cayado, Señor. Pero que al final haya valido la pena esta historia. Por favor, y en el nombre de Jesús, enséñame el valor de ser un creyente de verdad. Te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.